Capítulo 3. La anatomía del alma. Ya hemos mencionado que el alma proviene de Dios y, a raíz de eso, conserva su misma esencia, pues todo lo que surge de algo conserva la misma esencia. Por lo tanto, así como el nombre del santo bendito sea, está vinculado con 613 preceptos, lo mismo ocurre con el alma, y eso está indicado en los 3 grados del alma, Nefesh, Ruah y Neshama. Para comprobarlo, se deben tomar las letras iniciales y las letras finales de estas palabras y sumarlas. Comencemos por Nefesh. La letra inicial de Nefesh es la letra Nun y la letra final es la letra Shin. Y este es el valor numérico de estas letras. Nun es 50 y Shin es 300, igual a 350. Seguimos con Ruach. La letra inicial de Ruach es Reish y la letra final es Het. Y este es el valor numérico de esas letras. Resh 200 y Het 8, 208. Ahora nos remitimos a Neshama. La letra inicial es Nun y la letra final es Hei. Y este es el valor numérico de esas letras. Nun 50 y Hei 5, valor de 55. Ahora sumamos todos los resultados obtenidos. 350 de Nefesh, 208 de Ruach y 55 de Neshama. Y esto nos da 613. Resulta que el alma de la persona conserva las mismas propiedades del mundo de la emanación, Axilut, asociado al misterio del nombre del santo bendito sea. Un cuerpo ideal. Estas 613 irradiaciones de luminosidad espirituales, de las que está incluida el alma, se vinculan con el misterio de 613 estructuras óseas y conductos sanguíneos espirituales, pues las 248 irradiaciones de luminosidad vinculadas con las estructuras óseas del alma son blancas, y las mismas provienen de las 248 irradiaciones de luminosidad vinculadas con los preceptos activos del mundo de la emanación Axilut, que son irradiaciones de luz, de luminosidad, de tonalidad blanca, y están asociadas con el atributo de misericordia en dirección de la bondad. ¿De dónde sabemos esto? Porque el valor 248 se escribe mediante las letras hebreas Reish, Men y Het. Estas letras son las mismas que las de la palabra Rahem. Rahem significa amor, es decir, amor y bondad para emblanquecer las faltas de los hijos de Israel, según el misterio del versículo que decía: Id por favor y esclarezcamos vuestra situación, dirá el Eterno. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Isaías 1:18. Conductos sanguíneos. Las 365 irradiaciones de luminosidad vinculadas con los conductos sanguíneos del alma son rojas, y las mismas provienen de las 365 irradiaciones de luminosidad vinculadas con los preceptos pasivos del mundo de la emanación Axilut, que son irradiaciones de luminosidad de tonalidad roja, y están asociadas con el atributo de rigor del juicio en dirección del juicio. ¿De dónde lo sabemos? Porque el valor 365 se escribe mediante las letras hebreas Shin, Samek, Hei. Esta palabra se vincula con el misterio de lo revelado, pues las letras Shin, Samek, Hei forman la palabra Shesa, que significa revelación, como está escrito: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, el viento del Eterno, y se levantará desde el desierto, y se secará su fuente, y se agotará su manantial. Él despojará el tesoro de todas sus preciosas joyas. Oseas 13:15, es decir, las 365 irradiaciones de luminosidad revelan las faltas
de los que las cometieron, para aplicar el rigor del juicio sobre ellos. Entrando en la vestimenta. Ya hemos visto que el alma está incluida de 248 estructuras óseas blancas y 365 conductos sanguíneos rojos, siendo todos ellos espirituales, y el alma, con todos sus componentes, se inviste en el cuerpo de la persona, como reveló Jod. Me vestiste de piel y carne, y me cubriste con huesos y conductos sanguíneos, es decir, con una imagen, un aspecto y un molde hecho para el alma, que fue vestida con la vestimenta de 248 estructuras óseas físicas blancas y 365 conductos sanguíneos llenos de sangre roja, pues la vestimenta debe ser a medida y según el modelo de aquel a quien vestirá. Vestimenta de piel y carne. En el Zohar se añade acerca de este asunto: cuando Adán, el primer hombre, fue creado, ¿qué está escrito acerca de él? Está escrito: me vestiré de piel y carne, y me cubriré con huesos y conductos sanguíneos. Job 10:11. Ahora bien, tomando en cuenta lo declarado en esta cita, ¿qué es el hombre? Si dijeras que no es más que piel y carne y huesos y conductos sanguíneos, no es posible aseverar eso, pues ciertamente el hombre no es sino el alma, que es quien expresa en el versículo mencionado: me vestiré de piel y carne, y me cubriré con huesos y conductos sanguíneos. Y estos miembros y órganos que fueron mencionados, piel y carne, huesos y conductos sanguíneos, todos ellos son sólo una vestimenta, son vestimentas del alma, y no conforman la esencia del hombre. Y, cuando el hombre se aparta del mundo, al fallecer, el alma se desviste de esas vestimentas que vistió en su estadía en este mundo. Si hasta el momento te ha gustado este proyecto de audiolibros de espiritualidad universal, dale me gusta, comparte con todos tus amigos y apóyanos en todas las redes sociales. Le deseo a todos los buscadores muchas bendiciones y éxitos.